Resistencia de materiales 2, grupo número 1, clase número 2. La anterior clase hemos aprovechado para planificar el semestre. Hemos visto contenidos, referencias bibliográficas, los objetivos, la justificación de la materia, el sistema de evaluación, las fechas de examen, los cronogramas correspondientes. Hoy vamos a empezar con la materia, con el avance de materia en este contenido que hemos hecho con el primer tema. El primer tema se refiere a uniones, el tema 1. Para eso voy a compartir con ustedes el tema, el material que tengo preparado para este propósito. Antes voy a aprovechar para generar su lista de asistencia, unos minutitos. Listo, está generado su lista y vamos a cambiar de formato y vamos a empezar con el tema. Está aquí el material que quiero compartir con ustedes, que se refiere al tema 1. Ahí tenemos el tema 1, capítulo 1, que se refiere a las uniones. Uniones. Si yo les agarrara de improviso en la calle a ustedes, a cualquiera de los, me informo, sé que son estudiantes de Ingeniería Civil de Resis 2, y un entrevistador con el micrófono abierto, me acerco y les pregunto, a ver, joven, uniones, ¿qué me responderían? Uniones. Así de un golpe y porrazo. Uniones. Nicolé, uniones. ¿Qué responderías, Nicole? Inge, buen día. Buen día. Pues objetos que Lo que se te viene a la mente. ¿Qué será? objetos que llegan a juntarse Una forma. o que llegan a tener, sí, o sea, formas que, o sea, llegan a Con calma. no sería unirse, ¿no? Llegan a juntarse, calma. Inge, eso diría. Como dicen los literatos, piense, razone, hile sus pensamientos, dicen, ¿no? Y responda. Con calmita, sin apresura. O Pablo, ¿qué son uniones? A ver, Pablo, dime uniones. No hay Pablo. No está en la clase, solo nos ha dejado su fotografía. ¿Qué dice René? Buen día. Uniones. Roblones, pernos. Uniones. Te pregunto así, te encuentro donde se dice uniones. René, uniones. Objetos que unen materiales, pueden ser los pernos o los roblones. ¿Sí? Waldo, uniones.
Y así seguramente cada uno de ustedes se está imaginando lo que son uniones, ¿no? Que no me pregunte uniones. Pero no es tanto que no tengan idea. Quién sabe, su dificultad está en relacionarse, en tranquilizarse, en responder lo que están pensando. A veces eso no es, no es tanto de que no tengan idea de lo que quieren decir, sino de la sorpresa y otros aspectos que generan este temor a expresarse, ¿no? A equivocarse. Aquí estamos para aprender las cosas, así que no deberían tener temor de decir lo que están pensando de uniones. Bueno, iremos mejorando seguramente en el transcurso de las clases. Uniones en general son aquellos puntos de convergencia de elementos que reciben cargas externas, generan el equilibrio y retransfieren en una redistribución de estos esfuerzos a través de esta geometría, de los arreglos geométricos que nos permiten formar, ¿no?, unos arreglos con geometrías determinadas que respondan a las necesidades y exigencias del comportamiento estructural. Unión es el proceso de juntar más de un elemento en un punto donde convergen, bajo arreglos geométricos, de recepción y transferencia de cargas a través de ellos. Para el estudio de las uniones ha tenido que transcurrir mucho tiempo en el desarrollo ingenieril, puesto que en el primer periodo, ¿no?, de la ingeniería, cuando todavía los clérigos o los sacerdotes eran los que manejaban la teología y la ciencia, ¿no?, se clasificaban las estructuras en principales, secundarias, terciarias y complementarias. Y resulta que se decía que los elementos principales de las estructuras son aquellos que tienen dimensiones grandes, largas, macizas, pesadas, ¿no?, principales. Y entonces secundarias, unas de menos longitud, menos sección, y terciarias, aquellas que eran casi las livianitas, pequeñas, ¿no? Y las complementarias, aquellas que por necesidad entraban ahí, que no tenían ninguna relevancia. Y en este orden se creía en la ingeniería, en ese tiempo, que con diseñar aquellos elementos principales si la estructura estaba segura. Hoy, en el siglo XXI, estamos capacitados para decir que esto es una aberración. Y aquellas partes que se consideraban en aquel tiempo complementarias, podemos mostrar que son puntos columna a esta viga, en algún punto podía ser tan o más importante que la viga. Y resulta que la columna, para recibir esa carga de esa viga, debe estar unido a la columna. Y entonces la cantidad de carga que quiere transferir la viga a la columna debe ser a través de la unión. Y la columna recibirá a través de esta unión la carga y retransmitirá a los otros elementos que conforman la unión en un proceso de equilibrio en función de sus características. Esto nos muestra claramente que este concepto de clasificación de elementos principales, secundarios, terciarios, no funciona en la parte estructural como un elemento, como una palabra
objetable respecto al comportamiento. Podemos ver claramente que las uniones son puntos muy importantes. Son puntos que a través de ellos se recibe y se transfiere y se redistribuye esfuerzos en una estructura, en los arreglos de las formas y geometrías que damos. Entonces, en las uniones hay algunos aspectos que son sí importantes. ¿Qué elementos convergen a él? ¿Cómo se acomodan estos elementos? ¿Cómo reciben las cargas estos elementos? ¿Y cómo transfieren a la unión? Y la unión, ¿cómo transfiere a los otros elementos? ¿Y cómo genera el equilibrio de todas las cargas que llegan a esta unión y la redistribución en función de sus características, que son arreglos geométricos? Podemos ver entonces que las uniones son importantes. Las uniones son puntos de convergencia que reciben grandes cantidades de carga, generan un equilibrio y generan una redistribución en el resto de los elementos bajo un equilibrio estático de los esfuerzos que convergen en ello. La unión es un juntado de partes que convergen en un punto, con diferentes formas, arreglos, elementos que podemos hacer. Eso es unión, ¿no? Nosotros podemos ver bajo esta imaginación, ustedes que tienen gran capacidad acumulada de imaginación a través de las materias que han visto en su formación, pueden imaginarse estos puntos de convergencia de las uniones. Se podían imaginar, ustedes hoy ven con mucha frecuencia sistemas o estructuras en construcción, edificios, puentes o algún otro sistema, ¿no ven? Y ven cómo se hacen cada una de las partes. Ven un esqueleto de un edificio de hormigón y ven que en un punto convergen la columna vertical superior e inferior, los elementos viga, laterales, transversales, y entonces a veces convergen 4, 5, 6 elementos en un mismo nudo. Ese nudo de convergencia es un punto de unión. Las uniones también pueden ser monolíticas, construidas en sitio, como en el caso del hormigón, que por la gran ventaja que es un material que se puede amasar y se puede colocar en moldes, están construidos las uniones monolíticamente con los elementos, con el resto de los elementos de la estructura. O aquellos en los que se genera sobre la base de perfilería prefabricada, como las estructuras metálicas, como estructuras de madera o otros materiales, con los que generamos las juntas en los puntos donde deben converger, a través de elementos que nos ayudan a generar la unión, ¿no? Generando las geometrías y la capacidad de soportar, recibir, transferir y redistribuir estos esfuerzos. Entonces, podía haber uniones monolíticas, uniones de elementos con aporte de otro tipo de elementos, ¿no? O bajo principios de reacción química, fusión, tantos tipos de elementos que podemos juntar. Nosotros no podemos ver como un tema general las uniones por el nivel en el que estamos viendo. Vamos a tratar de determinar esfuerzos en aquellos elementos en los que vamos a utilizar algunos elementos prefabricados. Los otros sistemas de unión verán en las materias de diseño, en cada materia en la que estén llevando el diseño correspondiente en base a algún material, ¿eh? Entonces, sobre esta base, pueden imaginarse, aquí les voy a poner algunas figuras, por ejemplo, visto en planta, de la unión de esta placa con esta otra placa, mediante elementos conectores que podían ser roblones, con elementos cubreplacas. Entonces, las placas principales, la placa principal esta de arriba, la cubreplaca esta y la otra cubreplaca. Entonces, colocamos los dos elementos principales en la unión en contacto y colocamos unos elementos que las cubren esta parte de la unión, traslapando ambos elementos, que se conocen como cubreplacas, y a través de las perforaciones realizadas colocamos los elementos conectores. Y una forma
de conectar un elemento. Otra forma, dos placas, izquierda, derecha, a través del proceso de fusión mediante soldadura en estas partes que entran en contacto, bueno, común entre los dos elementos, planta, perfil. Otros sistemas de unión, dos placas, ya sin cubreplacas, traslapada una con la otra, y en esta parte que entra el traslape, perforaciones y elementos de conexión. Otra forma de unión, un elemento en el que se coloca una horquilla a continuación del elemento y una horquilla inferior en la que se une a través de un elemento pasador. Unión que tiene características muy particulares, que elimina el efecto de rotación, unión que normalmente se utiliza para grandes cantidades de carga. Un otro arreglo de un elemento vertical con un elemento transversal por efecto de traslape de los elementos, y en la parte traslapada colocar los elementos de unión, pernos, remaches. Un otro elemento de este sistema colocado o hecho la unión mediante soldadura en la parte que entra en contacto en la parte traslapada de estos elementos. Y así nos podemos imaginar todos los tipos de unión posibles que podemos realizar. Naturalmente, hoy por hoy hay una gran cantidad de elementos que nos proporciona la tecnología para desarrollar estas uniones. Entre estos elementos que nos proporciona hoy tecnología para elaborar las uniones están los roblones. Los roblones son elementos de esta naturaleza. Tienen un vástago cilíndrico, liso, y una cabeza manufacturada que puede ser circular plana o puede ser semiesférica como esta. Una vez colocada en su posición el roblón, esta otra cabeza se construye en obra a través de un martilleo, aplicación calor, presión, térmica, diferentes metodologías. ¿Vale? Un otro elemento es el pasador. El pasador normalmente es un elemento que tiene un vástago puede ser liso, con una perforación al final para poner el seguro como chaveta. Puede ser liso en el trayecto, en la parte final con algunas estrías para colocar un seguro autoanclante inverso. Pueden tener una cabeza plana, circular, pueden tener una cabeza cuadrada, hexagonal, dependerá del uso que se va a dar. También este vástago en algunos casos puede ser liso en la parte central y en la parte final roscada, donde se coloca un perno de confinamiento de la unión. Diferentes variantes, dependiendo del uso. También disponemos de pernos con una cabeza que puede ser cuadrada, hexagonal, octogonal, dependerá del tipo de uso. Para cada tipo de uso se determina la cabeza en función del tipo de esfuerzo con el que va a transmitir las cargas. Un vástago normalmente, una parte lisa y una parte roscada. Una tuerca que genera el efecto del confinamiento a través de un proceso de apriete de los elementos conectados. Dos elementos arandelas que cumplen la función de redistribuir los esfuerzos en un área uniforme entre los elementos conectados y las cabezas y la tuerca del elemento conector. ¿Vale? Pueden haber diversidad de tipos de pernos. Pernos comunes, pernos de alta resistencia, dependiendo del tipo de uso o del tipo de unión que vamos a realizar. ¿Vale? Esto en cuanto a los elementos que vamos a utilizar para la unión. También hay otros sistemas de unión que se da a través del proceso de aplicación de soldadura. La soldadura como tal es muy amplia. Puede haber soldadura de fusión, puede haber de reacción química, ¿no? Diferentes. La soldadura a través de resinas de reacción química, que son los pegantes, son
elementos muy importantes, pero todavía caros para hacer procesos constructivos. Estas se utilizan normalmente en la patología estructural para reparar fallas, para mejorar condiciones de capacidad de carga, reformulamiento de estructuras. Entonces su uso está limitado por su alto costo y sus dificultades constructivas también. La otra, la soldadura de fusión, que es normalmente aplicación de calor. Pueden haber diversidad de formas de soldadura. A nosotros nos interesa para la ingeniería la soldadura estructural de fusión, aquella soldadura capaz de soportar grandes esfuerzos. Eso se consigue a través de la fusión. La fusión que se puede dar por calentamiento hasta el grado de fusión de los materiales, luego procesos de martillado, aplicación de presión, sistemas, o a través de material de aporte por proceso de fusión entre los elementos unidos y el material de aporte. Diferentes sistemas, pero soldadura de fuerza, de fusión, ¿no? Entonces, esos son los elementos que vamos a ver nosotros en este proceso de unión. No vamos a entrar en la parte de las uniones por efecto de resinas, de los pegantes, que es otro tema muy especializado, utilizado normalmente en la patología estructural. Entonces, con esto, una vez que hemos visto lo que es una unión, lo que hemos visto los elementos que hoy por hoy nos permite utilizar la tecnología, arreglos geométricos para generar las uniones, todas las que se pueden imaginar, ¿no? Todas las que se pueden imaginar y las que pueden generar ustedes, ¿no? Entonces vamos a entrar a ver los esfuerzos. Para determinar los esfuerzos en una soldadura, dicen los autores, sería bueno clasificar las uniones por características comunes que tienen y luego estudiar grupo por grupo la generación de esfuerzos. Entonces dice, podríamos clasificar para la determinación de esfuerzos en las uniones roblonadas. Vamos a ver primero uniones roblonadas, aquellas uniones que vamos a hacer con roblones, por el modo de transmisión de cargas. O sea, como una unión con un roblón, esta carga se aplica a este elemento y esta debe transmitir esto. Por cómo transmite esta carga a este otro elemento. Entonces, en este orden, dice, por el modo de transmisión de cargas, cuando la carga esta se transmite por efecto de este vástago, aplica aquí, esta carga se transmite a este vástago transmite a este otro elemento, por efecto de aquí de esfuerzo de corte. Entonces, una forma es que transmite por efecto de corte del vástago del conector. Si esto fallara, ocurriría esto. Este vástago superior se va con este pedazo de un lado y este del otro lado. Se corta el vástago por efecto de corte del vástago del conector. O en este otro arreglo de tres elementos, cuando se sucede el corte, sucederá en esta parte y esta y generará este tipo de falla. Otra forma de transmisión de las cargas por efecto de tensión en un arreglo de esta naturaleza de dos elementos T mediante conectores así pernos, le aplicamos las cargas, esta va a jalar arriba y esta abajo. Por tanto, esta fuerza va a transmitir a esta otra y de esta a esta otra por efecto del estiramiento de esto, que es la tensión en el vástago de los elementos. Unión que transfiere las cargas por tensión. Otra forma de transmisión de cargas en uniones roblonadas bajo carga axial es por el efecto de fricción. Esta placa con esta placa superior las colocamos en forma traslapada en esta área, ¿sí?
perforamos y colocamos los pernos, apretamos. Debido a la rugosidad del material de esta cara y la rugosidad de la parte inferior de la cara que entra en traslape con esta, por efecto de apriete, estas por esas rugosidades se adhieren fuertemente a esta área con esta otra área. Le aplicamos las cargas, esta placa con esta no se desliza una respecto a la otra. Por tanto, por efecto de este agarre, cada partecita de este material toma un elemento y recibe este y le transfiere al otro y viceversa. Entonces está transfiriendo cargas por fricción. Se ha elaborado una unión de tal manera que hemos hecho con pernos y le hemos apretado fuertemente para que genere la fricción. Esta es la unión por fricción. También podría darse la unión por efecto de aplastamiento. El aplastamiento es la deformación que sufre el vástago del conector de la parte que entra en contacto, se desgasta, inicialmente circular, y por este efecto de apoyo podría desgastarse generando una geometría diferente de la circular. O podría ensancharse la perforación generando un ensanchamiento, por tanto también cambiando su geometría y generando desplazamiento en cada aplicación de carga. O simultáneamente por la deformación de ambos, tanto del vástago como del ensanchamiento de la perforación. A esto llamamos unión por aplastamiento. Quiere decir, se ensancha la perforación así, aplicamos las fuerzas, en este lado aplico y se ensancha de esta forma, o en el otro lado, en este lado, en la parte que apoyo, dejando una holgura. O también puede esto cambiar de forma, aplastarse esta partecita, o ambos. ¿No? Entonces genera estas holguras que aparecen como consecuencia de esa deformación del vástago o el ensanchamiento de la perforación. Otra forma, por esfuerzos combinados. Quiere decir que en algunos casos, debido al arreglo, debe cortarse, puede ser tensión con corte, tensión con apoyo, puede ser, decimos unión a esfuerzo combinado cuando en la unión la transferencia de cargas depende de la combinación de esfuerzos. Generalmente se sucede cuando tenemos más de una línea de elementos de conexión. Si tengo unas dos líneas de conexión, podría fallar en una parte una línea por efecto de tensión en la placa, y en la otra parte, para que se suceda la falla, sería necesario o que se corten los roblones o que se aplasten los roblones o la perforación. Entonces a eso llamamos a esfuerzos combinados. De acuerdo a la naturaleza y localización de las cargas, con respecto al grupo de conectores. Hemos visto primero uniones roblonadas bajo carga axial directa, ¿no? Entonces, en esas hemos visto que las fallas o la posibilidad de cómo transfieren por el tipo de esfuerzo, por corte, porque va a tender a cortarse los vástagos, va a tender a aplastarse el vástago, la perforación, ¿no? Aspectos que van a determinar su esfuerzo. Ahora, en este otro, por la naturaleza de la carga y su localización de las cargas con respecto al grupo de conectores, vamos a ver uniones a carga axial directa. Quiere decir, unimos dos placas con estas cubreplacas con esta cantidad de elementos. Estas cargas pasan por el centroide del grupo de conectores. Sacamos el centroide, esto está aquí, y su línea de acción pasa por ahí, necesariamente para que sean de este tipo. Y entonces, en uniones de esta naturaleza, la carga es axial y esta unión simplemente va a transferir bueno, no sé dónde nos hemos ido. O sea,
Aquí estuvimos, clasificación de las uniones revolonadas. Perfección. Aquí estuvimos, ¿no? Entonces decíamos que uniones a carga axial directa cuando la línea de acción de la carga pasa por el grupo de conectores. A eso llamamos uniones revolonadas bajo carga axial directa. Uniones a momento puro. Estamos hablando de las cargas y su posición de estas respecto al grupo de conectores. Tengo dos placas, esta cantidad de elementos conectores, determino el centroide y las cargas aplicadas están a una distancia del centroide. La carga esta es igual a esta otra carga en magnitud, solo son de direcciones contrarias. Para que sea por momento puro, no puede haber esfuerzo en ninguna carga en ninguna dirección. Solo tiene que haber momento. Por tanto, los elementos que generan momento puro son los pares. En este par, aplicado a la unión, sumatorio de fuerzas verticales va a dar 0, horizontales 0. Menos P más P, 0. No hay horizontales, entonces no hay carga en dirección X, ni Y, ni Z. Pero sí, debido a esta excentricidad, esto por esta excentricidad, un momento en ese sentido, esto por esto, un momento. Va a haber un momento. Por eso decimos a momento puro. La única fuerza actuante es el momento respecto al centroide del grupo de conectores. ¿Bueno? Este sistema de unión también es conocido como unión acortante, porque el único esfuerzo que aparece es el corte en el vástago de los conectores de los elementos. Es el más importante. Aparecen aplastamientos, tensiones que no van a ser importantes por las áreas de corte, de aplastamiento, que son bastante grandes. Por tanto, solo van a trabajar como crítico al efecto de cortadura de los vástagos de los conectores. Razón que nos induce a denominar también como uniones a cortante. Siguiendo con esta clasificación, vemos las uniones a cargas excéntricas. Tengo dos placas a unir, la placa A, la placa B, con esta cantidad de elementos. Determino el centroide, supongamos aquí. Prolongo la línea de acción de la carga y vemos que no pasa por el centroide de este grupo de conectores. Pasa con una cierta excentricidad. A eso llamamos uniones a carga excéntrica. Esta unión a carga excéntrica también es conocido como unión acortante de los vástagos de los conectores. También genera corte como efecto principal de esfuerzo. Entonces ya hemos clasificado por el modo de transmisión de cargas, por el tipo de carga y su localización de esta con respecto al grupo de conectores, y vamos a ver una clasificación por el tipo de elemento utilizado en la unión. ¿Qué elemento estoy utilizando? Si utilizo roblones en la unión, será unión roblonada. Si utilizo perno, será unión empernada. Si utilizo pasador, será unión de pasador. Y si utilizo soldadura, será unión de pasador. Una vez que hemos clasificado las uniones por tres aspectos fundamentales: uno, por el modo de transmisión de cargas; por el tipo de carga y su localización de la carga respecto al grupo de conectores; y por el tipo de elemento utilizado, vamos a entrar a analizar los esfuerzos en las uniones roblonadas. Vamos a estudiar las uniones roblonadas. Entonces, las uniones roblonadas construidas en obra presentan una gran cantidad de imperfecciones. Generar en la obra la unión es poco probable que tengamos una unión perfecta. Hay que colocar los elementos pesados, livianos, en condiciones de clima, temperatura, frío, viento, a veces lluvia, incomodidades de trabajo, herramientas auxiliares tal vez no las más indicadas. Entonces, hay una cantidad de parámetros
que influyen en el proceso constructivo. Estos parámetros generan que en la construcción se cometen pequeñas excentricidades. Estamos hablando de aquellas uniones en las que son tolerables y aceptadas. Aquellas que tienen grandes excentricidades ya están rechazadas, ¿no? Ya están falladas, no se admiten. Estamos suponiendo que estas excentricidades son pequeñas. Aquellas uniones que van a funcionar y que responden con pequeñas excentricidades, concentraciones de esfuerzos como consecuencia de las holguras que aparecen entre las perforaciones y los vástagos de los elementos, en aquellos elementos de unión en los que este vástago o la perforación es la estrictamente necesaria para que pueda caber el vástago del conector. Holguras superiores van a generar concentraciones de esfuerzos grandes y consecuentemente salen de este análisis. Holguras, estos anchos adicionales que se dan en las perforaciones, cuando son la estrictamente necesaria, no aquellas holguras que distorsionan ese comportamiento, que pueden ser necesarias en algunos casos, pero no en la ingeniería civil, tal vez en otras áreas. Deformaciones de los elementos conectores como de los conectados. Durante el proceso de constructivo, por efectos de estas excentricidades, concentraciones, holguras, aparecen unas deformaciones en las placas, unos alabeos, en los elementos de los vástagos, unas deformaciones por efecto de las cargas con esas pequeñas excentricidades. Estos hechos, cuando son muy pequeños, dentro de márgenes tolerables, no las vamos a considerar. El grado e intensidad en la distribución de esfuerzos. Para esto, con estas pequeñas excentricidades, suponemos, para la determinación de esfuerzos, dos modalidades. Uno, suponiendo que los esfuerzos las vamos a determinar por un análisis elástico con esta gran cantidad de parámetros que se hace complejo por la gran cantidad de parámetros o variables que hay que manejar. Y segundo, los autores dicen, podemos determinar los esfuerzos a través de ciertas suposiciones que las vamos a simplificar. Todos estos hechos que son fruto del proceso constructivo no las vamos a considerar. Suponemos que los esfuerzos adicionales que generan son insuficientes para desestabilizar cuando estas imperfecciones son pequeñas. Y entonces partimos de unas suposiciones que nos permiten determinar los esfuerzos. Estos esfuerzos determinados bajo estas suposiciones iniciales de despreciamiento de estas pequeñas cantidades de esfuerzos que generan las imperfecciones constructivas se denominan esfuerzos nominales. Los esfuerzos nominales son aquellos esfuerzos que se determinan a partir de suposiciones que no consideran las imperfecciones constructivas. Entonces, para determinar el esfuerzo real, debemos decir que el esfuerzo real es igual al esfuerzo nominal dividido sobre un factor de seguridad. Factor de seguridad que depende del tipo de uso, de la cantidad de repetición de carga, muchos factores. Esto van a ver en la parte de diseño. Estos factores fluctúan entre 2 y 3 más o menos dentro de la ingeniería civil. Excepcionalmente, algún comportamiento de extrema seguridad que requerirá un factor de más grande, ¿no? Entonces, eso ahí lo vamos a dejar. Entonces, condiciones, les decíamos que para determinar los esfuerzos nominales en uniones roblonadas bajo carga axial directa, tenemos dos formas. Análisis del comportamiento de la unión en teoría elástica, tal cual sucede, esquematizamos y hacemos el análisis, se hace complejo por la cantidad de variables. Y la otra es identificar las posibles fallas y solo generar los esfuerzos para estas posibles fallas. Aun cuando los autores mencionan estas dos metodologías,
todos se inclinan por la segunda, en la que analizan el arreglo de la unión y en base al arreglo de esta unión se ve qué posibles fallas se puede dar. Si tenemos la capacidad de identificar las posibles fallas que se puede dar, dice, nos podríamos concretar, analizar el comportamiento de esas fallas, formularizando para determinar los esfuerzos correspondientes. Entonces procedemos a tratar de ver las posibles fallas durante el servicio. Tengo aquí una unión en planta y una vista lateral. Le aplico las cargas. ¿Qué posible falla se puede dar? ¿Qué podría ocurrir en esto? Tienen un elemento, otro elemento, unas cubreplacas, unos elementos conectores. Le aplico las cargas P. ¿Qué posible falla puede darse aquí? A ver, imagínense, ¿qué podría fallar? Jalo aquí, jalo este. ¿Qué podría ocurrir para que falle esta unión? A ver. ¿Qué dice? ¿Qué posible falla podría darse? El corte de los roblones. Podrían cortarse los vástagos de los roblones, aquí y aquí. Si la falla se da por corte de los vástagos de los roblones, se dice que es una falla por corte de roblones. Le mejoramos roblones de mayor diámetro, incortables, material más resistente al corte. No va a fallar ya el corte de roblones. Otra vez le aplicamos las fuerzas. ¿Qué puede ocurrir? El fallo de las placas para poner los roblones. Podría romperse la placa. Cuando la placa inicialmente teníamos era así, llena, maciza. En estas partes que hemos colocado los roblones hemos perforado. Y entonces al perforar estas partes hemos debilitado. La placa que era así llena, ahora en esta parte, estas son las áreas que deben soportar. Esta, estita y estita. Y estos agujeros ya no soportan. Por tanto, cuando le aplique las cargas, el esfuerzo en esta parte, solo las partes llenas van a soportar y los huecos han debilitado. Por tanto, en alguna de estas líneas de rotura podía romperse la placa así. Bueno, podía romperse la placa en esta línea, en esta línea, en esta o en esta. ¿No? A eso llamamos falla por tensión en la placa o en la unión conectada. Agarramos, aumentamos el espesor de las placas, aumentamos el diámetro de los conectores, mejor capacidad de resistencia a la tensión, al corte, y otra vez le aplicamos las fuerzas. ¿Qué podría ocurrir? Ya no falla la tensión, ya no falla el corte. Hemos reforzado. ¿Qué otra falla podría darse? De los elementos conectados, ¿Qué? de las placas unidas. ¿Qué podría fallar de las placas unidas? Tensión ya no hemos dicho. Corte tampoco el basta. ¿Qué otra falla podría darse? ¿O ya no hay más fallas? Un sobreesfuerzo en los algunos roblones. ¿Cómo, pero? En Corte los que hemos mejorado. Tensión hemos mejorado. Ya son infallables por corte de los vástagos y por rotura de las placas. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Aplastamiento, Inge. ¿Perdón? Falla Más por fuerte. aplastamiento. A ver. No tengas Falla, miedo. falla por aplastamiento, Inge. Por aplastamiento. Podría aplastarse
la perforación podía ensancharse por aplastamiento. La parte que entra en contacto con la parte del vástago podía ensancharse la perforación, podía deformarse el vástago del conector. A eso llamamos falla por aplastamiento. Puede ensancharse la perforación, puede desgastarse el vástago del conector o ambos simultáneamente. Falla por aplastamiento. Aquí vemos una falla por aplastamiento, ¿no ven? Ahí está. Se genera holguras por efecto de que se ensancha la perforación o se desgasta la parte que entra en contacto del vástago del conector, y entonces cada que le aplicamos la carga y le quitamos, esta placa recorre, jala, y ya no es una, no se rompe, pero ya está desplazándose en un sentido y en otro sentido, y eso se supone que es la falla, ya no es una unión perfecta. Mejoramos. Le aumentamos espesores, diámetros, capacidad al aplastamiento, tanto de los elementos conectados como del conector, y lo hacemos inaplastables, incortables, intencionables e inaplastables. ¿Qué otra cosa podría ocurrir? Otra vez juntamos, le aplicamos las cargas, ¿qué otra cosa podría ocurrir? Aquí. Ya no va a haber aplastamiento del conector ni de la placa. No va a haber corte de los vástagos. No va a darse la rotura de las placas. ¿Qué otra cosa podría darse? O ya no hay más. Desgarramiento, Inge. Desgarramiento. El desgarramiento se da normalmente porque la cantidad de material que queda de la perforación al extremo es muy escaso. Entonces agarran, jalan, y esto se sale con este material que queda detrás del conector. Sí. Aquí vamos a ver. Le aplicamos la fuerza, entonces falla, esto se vaya y el vástago se queda con este material. Se rompe y se queda con eso. Se desgarra el material. Cuando esta cantidad de material detrás de la perforación es pequeña, le aplicamos la fuerza, normalmente se queda con ese pedazo la perforación. ¿Eh? El elemento de apoyo. Agarramos, le mejoramos, esta perforación le ponemos más aquí al centro, lejos, de tal forma que esta cantidad sea grande para que no se desgarre. Irrompible por tensión, incortable de los vástagos, indeformable por aplastamientos del vástago y del conector, y colocación de las uniones a distancias grandes para que no se desgarren. ¿Qué otra cosa podría ocurrir? ¿Algo más? Nada más. Dicen los autores que estas son los 4 tipos de fallas que se podrían dar. Entonces dice, para determinar los esfuerzos, podríamos analizar estos 4 tipos de fallas y determinar las ecuaciones que permiten encontrar los valores de los esfuerzos en cada tipo de falla. Para esto, partimos de ciertas suposiciones. Hemos dicho para la determinación de esfuerzos nominales, y estas suposiciones son 7. Aquí están. Se parte de estas suposiciones, que sí se dan, pero que no las vamos a considerar. Las suposiciones nos dicen que no vamos a considerar estos hechos que sí se dan, o vamos a acomodar de tal forma que se van a dar de esta forma que estamos suponiendo. ¿Eh? De tal forma que partiendo de estas suposiciones, el análisis se va a simplificar. ¿Eh? Entonces decimos, la primera suposición, en las uniones por apoyo
se desprecia la resistencia por fricción al deslizamiento entre elementos unidos. Cuando analizamos las uniones por apoyo, vamos a ver, uniones por apoyo. Sí. Las uniones por apoyo son aquellas cuando le aplicamos las cargas. Estas cargas transfieren de un elemento al otro a través del apoyo entre el vástago del conector, entre este, y el área de la placa que entra en contacto en ese semiperímetro. Entonces transfieren las cargas de esta forma. Si nosotros diseñamos la unión para que las cargas se transfieran de esta forma, en el proceso constructivo, una vez que colocamos los elementos, colocamos sea el roblón, el perno, en este caso el roblón, y construimos la otra cabeza. El roblón viene con una cabecita, lo colocamos o de abajo arriba, y luego construimos esta otra cabeza. En la construcción de esta otra cabeza, por efecto constructivo, se genera una presión, un confinamiento de partes, que es fruto de ese proceso constructivo. La intención no es generar un apriete entre estos, simplemente confinarlos y completar la unión. Por tanto, al no ser la razón de la construcción de esta cabeza el apriete de estos elementos, sino para que transfiera las cargas por apoyo, este efecto de fricción que se genera en esta parte de la placa que entra en contacto por este apriete es pequeña, porque el propósito no ha sido apretarlos, sino simplemente por construcción. Entonces, cuando aplicamos una cierta cantidad de carga, cuando la carga ha rebasado esta capacidad de fricción por este simple apriete constructivo, empieza a no transferir, a no agarrar esfuerzo la fricción. Y el resto de carga transfiere a través de este efecto de apriete. Entonces, lo que nos está diciendo este inciso, esto que no se ha hecho con este propósito de transferir cargas por fricción, no vamos a considerar, aun cuando existe. Aplicada una carga mayor a la que soporta esta fricción constructiva, ya no hay más fricción. Por tanto, en honor a ese comportamiento, no tomamos esta fricción, y solo por fricción. La suposición 2 dice: se desprecia la deformación de los elementos unidos bajo las cargas. Cuando nosotros unimos los elementos, así, supongamos así, unimos estos elementos, le aplicamos las cargas, hay unas excentricidades respecto al conjunto de la estructura. Estas pequeñas excentricidades hacen que estos elementos conectados generan deformaciones. Debido a esta excentricidad hay un pequeño alabeo así, curvadito. O esta otra. ¿No? Hay pequeñas deformaciones imperceptibles al ojo humano, muy pequeñas. Estos hechos que se generan, estas pequeñas deformaciones, no las vamos a considerar. Eso nos está diciendo. Se supone que la deformación por cortante de los conectores es proporcional al esfuerzo cortante promedio. Esto no es verdad. Ustedes han visto corte en figuras de sección rectangular, circular, en Resis 1. Y entonces, no tengo aquí, pero les vamos a tratar de idealizar. Cuando nosotros le aplicamos una fuerza a un elemento de sección circular, la distribución de esfuerzos en esa sección circular es parabólica. Tiene un punto de máximo y un punto de mínimo. Estoy tratando de dibujar una figurita que nos ayude a ver eso. Entonces, en esta figura le aplicamos esta fuerza y esta fuerza. Esta es la parte que entra en contacto. Y esta fuerza, este esfuerzo, en esta sección circular, en esta parte que se corta, no es así uniforme. Obedece más o menos de esta forma. Esto es exagerado,
pero aquí la circunferencia, hacemos esta raya, y es así parabólico. En estas partes tangenciales es 0, y en esta parte normal a la carga es máximo. ¿Sí? La parábola. Entonces, vemos que este esfuerzo en esta área es variable. Si le tomamos en este punto el máximo, estamos minorando su capacidad, y si le ponemos aquí el mínimo esfuerzo, estamos diciendo que esto podía aguantar infinito, lo cual no es verdad, ¿no ve? Entonces debe considerarte esta variación de esfuerzo perimetral en el semiperímetro de apoyo. Entonces dice, como esto se complejiza en esta variación de esfuerzos, dice, en vez de tomar así la distribución de esfuerzo parabólico, en la sección tomamos así. El promedio, eso significa 0 más máximo entre 2, así en forma distribuida sobre el diámetro en esta constante, uniforme, sin esa variación. Entonces, se supone que las deformaciones por cortante de los conectores es proporcional al esfuerzo cortante promedio. Hemos sacado un promedio del máximo con el mínimo y es proporcional, dice, ese esfuerzo. No es verdad, estamos suponiendo. D. Se desprecian las concentraciones de esfuerzos por tensión en las perforaciones en los elementos unidos. Cuando nosotros realizamos la perforación y le aplicamos las fuerzas, debido a esta imperfección de exactitud de perforación, se generan tensiones. Nosotros en la ingeniería civil perforamos la estrictamente necesaria para que pueda caber el vástago del conector. Entre cabalito en la perforación, el vástago, y aún así siendo cabal, este vástago no es la misma dimensión. 10 milímetros o 20 milímetros no cabe en 20 milímetros. Para que 20 milímetros quepa en 20 milímetros, lo que hacemos es generarle una pequeña holgura. Dicen los expertos del área que esa holgura que se genera es un 16 de pulgada. Entonces la perforación tiene un 16 de pulgada más que el vástago, porque si no, no cabe. Y por efecto constructivo todavía dice se punzona el perímetro de la perforación en otro 16 de pulgada. Y la holgura es de un 32, un octavo de pulgada entre lo que es el vástago y la perforación, aun cuando parece exacto. Entonces esta holgura genera este tipo de concentración de esfuerzo. El apoyo no es exacto en todo el semiperímetro, debido a la holgura no apoya el semiperímetro. Menos del semiperímetro apoya, por tanto, al apoyar menos del semiperímetro, esto se prolonga aquí. Y hay esta concentración de esfuerzo. Si todavía esta perforación es mucho mayor y el vástago es menor, la parte de apoyo todavía se reduce más a un sectorcito pequeño y la concentración crece. Bueno, y el área de apoyo es mínimo. Entonces dice, para aquellos casos en que la holgura es la estrictamente necesaria para que pueda caber en la perforación el vástago, no consideramos este efecto de concentración de esfuerzos por apoyo. ¿Bueno? Eso nos está diciendo este inciso. Si los casos son de holgura grande, no corresponden y debe considerarse el efecto. En la ingeniería civil no hay razón de que las holguras sean mayores. Bueno, podría haber en alguna otra área que hayan holguras entre elementos, en cuyos casos se tendrá que analizar este efecto de concentración de esfuerzos. Se desprecian las concentraciones de esfuerzo de tensión debidas a las perforaciones en los elementos unidos.
Se supone que el esfuerzo cortante en los conectores está uniformemente distribuido sobre su superficie, sobre su sección transversal. Esto tiene que ver con esta otra parte donde hemos determinado que para determinar la deformación por cortante hemos dicho que es proporcional al esfuerzo cortante promedio. ¿No? Y el esfuerzo cortante no es uniforme, es variable, es parabólico. Pero aquí hemos supuesto que es uniforme, promedio. Aquí lo que estamos diciendo es que se supone que el esfuerzo cortante en los conectores está uniformemente distribuido sobre su sección transversal. No es verdad, esto no es cierto, pero estamos suponiendo que esto va a ocurrir. El máximo más el 0 divide entre 2 y eso dice que está distribuido en su sección transversal del elemento de corte. Suponiendo que esto ocurre. En realidad no ocurre eso, pero vamos a suponer en pequeñas imperfecciones. Finalmente el inciso F dice, se supone que el esfuerzo de aplastamiento entre los conectores y los elementos unidos están uniformemente distribuidos sobre su sección, sobre su superficie nominal de contacto. Aquí incorporo un término nuevo. Sobre su superficie nominal de contacto. Primero, una suposición que no es verdad, ¿no? El esfuerzo de aplastamiento no es uniforme en la sección. Hay grados de apoyo tangencial, donde es 0, y grados de máximo apoyo, por tanto la distribución de esfuerzo también es variable, es parabólico también. Tiene un punto de máximo y puntos de 0, y puntos intermedios con valores diferentes, entre esos dos puntos. Por tanto, al ser variable esto, habría que considerar ese esfuerzo en cada punto de la unión. Si nosotros ponemos en el punto 0, al apoyo esta unión nos va a tener una capacidad infinita de soporte. Si colocamos en el punto de máximo, vamos a limitarle su capacidad a menor de lo que puede soportar. Entonces dice, suponemos que este esfuerzo va a ser el promedio entre el máximo y el medio, una media. Pero no le vamos a hacer afectar en el área de apoyo, sino en una superficie nominal de contacto. ¿Qué es la superficie nominal de contacto? Es el diámetro nominal del conector multiplicado por el espesor del elemento conectado. En otras palabras, estamos diciendo en la sección transversal proyectada de la perforación. ¿No? No en ese semiperímetro que es así. Vamos a ver una de apoyo. Aquí. El apoyo era este. ¿No? Y entonces el área de apoyo es desde aquí hasta aquí. Es semiperímetro multiplicado por el espesor. Pero el esfuerzo es variable, aquí 0, 0 y aquí el máximo. Ahora estamos diciendo que en esta sección hay un esfuerzo uniforme, un promedio de este esfuerzo, 0 más máximo entre 2. Y ese será el esfuerzo que va a afectar, pero no sobre este semiperímetro, sino sobre esta. Diámetro del pasador nominal por el espesor de la placa. Proyectamos sobre este área rectangular. La última suposición, G, se desprecia la flexión de los elementos de unión. En alguna parte, cuando veíamos otros comportamientos, les he mencionado que los elementos conectores, debido a estas pequeñas excentricidades constructivas, se deforman, se flexan. No son cantidades grandes, por ahí ustedes van y ven, nos ha mentido, he mirado mucho rato cuando la carga era máxima y la carga mínima, y el elemento no se deformaba. Claro que no se va a deformar visiblemente al ojo humano. Son cantidades muy pequeñas que hay que medir con instrumentos de precisión. Si fueran ya perceptibles al ojo humano,
ya estaríamos hablando de posibles fallas. Como estamos suponiendo que es una estructura que no va a colapsar, adentro márgenes de seguridad, estas imperfecciones son pequeñas. Esta flexión es imperceptible al ojo humano. Aquí les vamos a mostrar. Aquí está. Aplicamos esta fuerza, y esto se deforma así. Flexamos en esta parte. Esto es imperceptible al ojo humano. Esto está exagerado para mostrar que ocurre esto. Entonces, esto que es muy pequeño, imperceptible al ojo humano, dice es cero. Aquí daría la impresión de corte. Por el tamaño de figura parece el corte. Esto es continuado. No se corta la línea. Con una curvatura. Son curvaturas. Entonces estamos diciendo que esta pequeña deformación por flexión no va a ocurrir. Suponemos. No es que no ocurre. Solo suponemos o que no vamos a considerar este hecho aun cuando se suceda. Entonces, en estas condiciones, nosotros procedemos a determinar los esfuerzos nominales unitarios en los posibles tipos de falla. Nosotros hemos mencionado en la determinación de las fallas 4 tipos de fallas, ¿se acuerdan? ¿Cuáles serán estos 4 tipos de fallas? A ver. Tensión, corte, cortante, aplastamiento y desgarramiento. 4 tipos de falla. ¿Ve? Entonces lo que vamos a hacer es determinar los esfuerzos en esos 4 tipos de falla bajo estas suposiciones. Vamos a encontrar formulación matemática en uniones roblonadas bajo carga axial directa para determinar los esfuerzos en este tipo de uniones con estas suposiciones, partiendo de estas 7 suposiciones. Vamos a encontrar esfuerzo de tensión, esfuerzo de corte, esfuerzo de apoyo y esfuerzo de desgarramiento. Dicen los autores que desarrollan estas teorías. Tejelin es uno de los autores. Dice Tejelin que de estos 4 tipos de fallas, ¿no? Aquí hemos visto los 4 tipos de falla. Por tensión, por corte, por apoyo y por desgarramiento, dice, podría no ser necesario formularizar los 4 tipos de falla. Simplemente analizar el comportamiento a tensión, a corte y a apoyo. El desgarramiento, dice, se sucede normalmente por la cantidad insuficiente de material al extremo final de la perforación. Cuando esto es cortito. La cantidad de material detrás de la perforación. En el sentido opuesto, la aplicación de carga es muy pequeña. Y eso se desgarra así. Dice, esto simplemente se consigue darle seguridad colocando esta perforación a una cierta distancia del extremo del final del elemento a ser unido. Entonces dice, todas las normas de diseño de maderas, de metálicas y todos los materiales, en su normativa dicen, para evitar el efecto del desgarramiento, en ningún caso deberá colocarse elementos conectores a más de tantos diámetros del extremo libre del elemento. Nos dice, con cumplir esta norma, hemos cumplido con el desgarramiento y es innecesario el análisis al desgarramiento. Entonces, en este orden, nosotros nos vamos a abocar a encontrar la formulación matemática de los otros 3 tipos de fallas. Tensión, corte y apoyo. Eso lo vamos a ver
la próxima clase. Lo que nos queda ya es muy poco para poder hacer el análisis de los esfuerzos. Hasta aquí, si tienen alguna cosa o lo que quieran comentar, preguntar, adelante. Inge, ¿esas diapositivas no las va a pasar o no? No las he grabado. No las he grabado. No estoy grabando las clases porque se genera mucho material y ustedes pueden ir grabando su clase, no hay problema. De todas formas, más que esto está en el texto. Más amplio que esto que le estoy dando, en las diapositivas está en el texto guía. Esto está sacado, extractado del texto guía, sacando partes para poder mostrarles y el resto explicarles, ¿no? En el texto guía está desarrollado todo literalmente, con más gráficos que estos inclusive. ¿No? En el texto guía tienen todo esto, con certeza, inclusive ampliado. ¿Qué más? Nadie más. ¿Siguen en la clase o ya se han ido? Por lo menos aquí dice que son 54. 54 presentes en fotografía, al parecer. ¿No hay? Solo en fotografía, no hay. Aquí están. Han dejado sus fotos y se han ido. ¿Aprenden también las fotos? No, Inge, estamos aquí. Estamos aquí, Inge. Seguro, 2 habían estado. Ya es algo, ¿no? Bueno, jóvenes, nos vemos la próxima clase. ¿Qué dice? Dime. Una consulta, la concentración de esfuerzos se da en ambos, tanto en la placa como en el perno, ¿no? O el roblón, la concentración de esfuerzos. La concentración de esfuerzos hemos dicho que es en la placa porque la tensión es en la placa. La que se va a romper es la placa a la tensión. Por tanto, la concentración de esfuerzos va a ser en la placa. Cuando estemos determinando la rotura por tensión es en la placa. Está generado por el apoyo de la perforación y el vástago del conector. Pero la rotura va a ser en la placa. Está bien, gracias, Inge. ¿Alguna otra cosa? Todo esto, Inge, todo esto está visualizado en que los elementos unidos no van a presentar falla alguna. Solo vamos a revisar si los elementos que vamos a usar para unir van a presentar falla. No, ambos hechos. En algunos casos va a fallar la placa, en otros va a fallar el conector, ¿no? Y en ambos, y en algunas uniones los dos. En realidad hemos visto 3 tipos de fallas. Falla por tensión. Esa falla por tensión es cuando se rompe la placa. Podría ser esa la falla o podría ser que se corte el vástago. La otra falla hemos dicho corte del vástago del conector. Y en ese caso falla el conector. Y en la otra, por apoyo, hemos dicho que pueden fallar indistintamente. La placa, el vástago, el conector o ambos. ¿No? En realidad estudiamos los 3 casos de fallas. Una falla de la posible rotura de la placa, otro del posible corte del vástago y otro una falla por aplastamiento que va a sucederse, puede ser en la placa, en el vástago del conector o en ambos. Analizamos tanto los conectados como el conector. ¿No? ¿Alguna otra cosa? Bueno, nos vemos, jóvenes, que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Inge. Luego, Inge. Hasta mañana. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.